Me casé a los 6 meses y descubrí que en realidad no amaba a mi esposo. Me casé con Fernando apenas 6 meses después de conocerlo. Ahora, cuando lo digo en voz alta, me parece una locura. Pero en ese momento todo tenía sentido. O al menos eso creía. Nos conocimos y las cosas avanzaron a una velocidad que me hizo sentir especial. A los 3 meses de novios me pidió matrimonio. Recuerdo exactamente cómo me miró cuando me dijo que no quería perder el tiempo conmigo. Cuando uno sabe, sabe. Esa frase me acompañó durante semanas. Nunca había estado con alguien tan seguro de mí. Fernando me llamaba varias veces al día. Aparecía por sorpresa para recogerme después del trabajo y hablaba del futuro como si ya estuviera escrito. Me decía que yo sería su reina, que conmigo quería hacer las cosas bien, que estaba cansado de relaciones a medias. Yo me dejé llevar. Pasábamos horas imaginando viajes, hablando de una casa propia, de hijos, de proyectos. Todo parecía avanzar en una misma dirección. Cada conversación terminaba reforzando la idea de que habíamos encontrado algo único. Lo que no vi fue que nunca habíamos convivido de verdad. Cada uno seguía viviendo en su casa. Cada uno tenía sus horarios, sus costumbres y sus espacios. Nos veíamos en los mejores momentos del día, cuando ambos estábamos de buen humor y con ganas de compartir. La convivencia real seguía siendo una incógnita. Pero yo no me detuve a pensarlo. 3 meses después del compromiso estábamos firmando papeles, comprando muebles y organizando una vida juntos. Recuerdo la emoción de los primeros días en nuestra nueva casa. Abrir cajas, acomodar cosas, imaginar desayunos juntos y noches viendo películas. Pensaba que estaba empezando la etapa más bonita de mi vida. Sin embargo, algo empezó a sentirse extraño mucho antes de lo que esperaba. La primera semana de casados no fue mala. Fue rara. Yo esperaba cercanía. Tiempo juntos. Conversaciones largas como las que teníamos cuando éramos novios. En cambio, Fernando llegaba del trabajo, saludaba, se sentaba frente al televisor o se quedaba mirando el celular durante horas. Al principio pensé que estaba cansado. No le di importancia. Pero una noche intenté contarle algo que me había pasado durante el día y apenas levantó la vista. Ajá. Seguí hablando. Sí, sí. Esperé que preguntara algo más. No lo hizo. Terminó el programa que estaba viendo, fue a la cocina por agua y luego se acostó a dormir. Yo me quedé sentada sola en la sala, mirando la pantalla apagada, intentando convencerme de que estaba exagerando, que era solo una semana, que las cosas se acomodarían. Pero esa escena comenzó a repetirse una y otra vez. Con los meses, empecé a entender que aquella primera semana no había sido una excepción. Era nuestra nueva normalidad. Fernando llegaba del trabajo, cenaba y se encerraba en su mundo. A veces estaba con el celular. Otras veces veía televisión. Si yo intentaba hablarle, me escuchaba a medias. ¿Cómo te fue hoy? Él le preguntaba. Bien. ¿Y qué hiciste? Lo de siempre. La conversación terminaba ahí. Al principio intenté buscar explicaciones. Pensé que quizás estaba estresado por el trabajo. Que necesitaba tiempo para acostumbrarse a vivir conmigo. Así que empecé a esforzarme más. Preparaba su comida favorita. Organizaba la casa antes de que llegara. Le proponía salir los fines de semana, ir a cenar, visitar algún lugar o simplemente pasar una tarde juntos. Casi siempre recibía la misma respuesta. Estoy cansado, Silvia. Y yo terminaba haciendo planes sola. Lo peor no era que Fernando dijera que no. Era que parecía no importarle que yo quisiera compartir algo con él. Poco a poco también me di cuenta de que las decisiones de nuestra vida dejaron de ser decisiones de los dos. Un sábado llegó a casa y me dijo. Y el próximo fin de semana vamos donde mi mamá. Lo dijo como si simplemente me estuviera informando. ¿Ya lo decidiste? Sí. Hace rato no vamos. Podríamos hacer otra cosa. Yo quería que saliéramos. Me miró unos segundos. Silvia, no hagamos problema por todo. No estaba haciendo un problema. Solo quería sentir que mi opinión importaba. Pero empecé a callarme. Si había que comprar algo para la casa, Fernando elegía. Si había que visitar a alguien, él decidía. Si había que hacer planes, yo esperaba a que él dijera qué quería hacer. Y cuando finalmente dejé de insistir, tampoco pareció darse cuenta. En la casa, mientras tanto, la rutina se repartía de una manera bastante clara. Yo cocinaba. Yo hacía mercado. Yo limpiaba. Yo organizaba las cosas. Fernando trabajaba y, cuando llegaba, asumía que la casa simplemente estaba funcionando. Una noche, después de preparar la cena, me senté frente a él. Fernando, ¿tú estás feliz conmigo? Dejó el tenedor sobre el plato. ¿Por qué preguntas eso? Porque siento que ya no somos una pareja. Se quedó callado.
Estamos casados, Silvia. Eso no responde mi pregunta. Suspiró. No sé qué quieres que te diga. Esa respuesta me dolió más de lo que esperaba. Porque yo sí sabía que quería escuchar. Quería que me dijera que me amaba. Que me extrañaba. Que todavía tenía ganas de estar conmigo. Pero no dijo nada de eso. Semanas después, ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. Estábamos arreglando la casa y, sin saber por qué, me quedé mirando una fotografía de nuestra boda. En esa foto Fernando me abrazaba por la cintura y sonreía. Yo también sonreía. Parecíamos felices. Entonces le pregunté: ¿te acuerdas de lo que me decías antes de casarnos? Fernando estaba revisando algo en su celular. ¿Qué cosa? Que yo iba a ser tu reina. Se rió. No con maldad. Simplemente como si hubiera recordado una tontería. Eso era al principio. Me quedé mirándolo. ¿Cómo que al principio? Pues sí, Silvia. ¿Qué esperabas? ¿Que después de casarnos iba a estar diciéndote esas cosas todos los días? Y no todos los días. Pero pensé que seguirías tratándome como alguien importante. Fernando negó con la cabeza. En la vida real no funciona así. No discutí. Solo asentí. Pero aquella noche, cuando me acosté a su lado, entendí que algo dentro de mí había cambiado. No fue una pelea. No fue una traición. No fue un secreto que descubrí. Fue algo mucho más silencioso. Empecé a preguntarme si realmente extrañaba a Fernando cuando no estaba. Y la respuesta me asustó. No. Cuando salía de casa, yo no sentía ganas de escribirle. Cuando llegaba tarde, no me preocupaba. Cuando viajaba por trabajo, no sentía esa necesidad de escuchar su voz. Incluso había noches en las que esperaba que se durmiera para poder estar sola un rato. Y entonces apareció una pregunta que llevaba meses evitando. ¿Y si yo nunca había estado enamorada de Fernando? Quizás había estado enamorada de cómo me hacía sentir cuando éramos novios. De sus llamadas. De sus promesas. De la seguridad con la que hablaba de nuestro futuro. Pero una cosa era amar lo que alguien prometía darte y otra muy distinta era querer compartir la vida real con esa persona. Y yo empezaba a sospechar que había confundido ambas cosas. Lo más difícil fue admitirlo. Porque Fernando no era un hombre cruel. Nunca me había golpeado. Nunca me había insultado. Nunca me había sido infiel. No tenía una gran razón que pudiera señalar y decir: por esto debo irme. Solo tenía un vacío. Y ese vacío estaba empezando a ocupar toda nuestra casa. Intenté convencerme de que era normal. Me repetía que el amor cambiaba después del matrimonio. Que quizás todos los matrimonios terminaban convirtiéndose en rutina. Que tal vez eso era simplemente ser adulto. Pero cada vez me costaba más creerlo. Porque yo no sentía paz. Sentía indiferencia. Y una mañana, mientras preparaba el desayuno, entendí algo que me dio miedo reconocer. No quería recuperar el matrimonio que tenía. Quería recuperar a la mujer que había sido antes de casarme. Y por primera vez pensé seriamente en hacer algo que podía cambiarlo todo. Durante varios días no le dije nada a Fernando. No porque no supiera qué decirle, sino porque tenía miedo de escucharme a mí misma decirlo en voz alta. Seguía siendo la rutina de siempre. Me levantaba, preparaba el desayuno, iba a trabajar, regresaba a casa y hacía lo que tocaba. Pero algo había cambiado. Ya no estaba intentando salvar el matrimonio. Estaba observándolo. Empecé a fijarme en cosas que antes justificaba. La manera en que Fernando podía pasar una noche entera a pocos metros de mí sin preguntarme cómo estaba. La facilidad con la que hacía planes sin consultarme. La tranquilidad con la que asumía que yo seguiría allí, independientemente de cómo me sintiera. Y también me observé a mí misma. Ya no esperaba sus mensajes. Ya no me arreglaba pensando en él. Ya no sentía ilusión cuando sabía que iba a llegar. Una noche, después de cenar, decidí hablar. Fernando, necesito que hablemos seriamente. Él dejó el celular sobre la mesa. ¿Qué pasó? Respiré profundo. Creo que me equivoqué al casarme. No respondió inmediatamente. Me miró como si hubiera escuchado algo que no sabía cómo procesar. ¿Qué quieres decir? ¿Y qué creo que confundí lo que sentía por ti con la emoción de todo lo que estaba pasando? Fernando frunció el ceño. ¿Me estás diciendo que nunca me quisiste? No. Sí te quise. Pero creo que quería más la idea de nosotros que la vida que realmente teníamos. Se quedó callado. Por primera vez en mucho tiempo, parecía estar escuchándome de verdad. ¿Hay alguien más? No. Entonces no entiendo. Yo tampoco lo entendí durante mucho tiempo. Le expliqué todo. Le hablé de cómo me sentía sola. De cómo había dejado de buscarlo porque ya no esperaba nada.
De cómo me había acostumbrado a vivir a su lado sin sentir que realmente compartíamos una vida. Fernando se quedó mirando la mesa. Después de unos segundos preguntó: ¿Y qué quieres hacer? Esa era la pregunta que había estado evitando. Quiero separarme. La habitación quedó completamente en silencio. Fernando no gritó. No me insultó. Solo se levantó y se fue al cuarto. Yo me quedé sentada en la mesa, con las manos temblando. Había pensado que decirlo me produciría alivio. No fue así. Sentí miedo. Miedo a haber tomado una decisión demasiado tarde. Miedo a equivocarme otra vez. Miedo a lo que dirían nuestras familias. Miedo a tener que explicar por qué había terminado un matrimonio en el que, aparentemente, no había pasado nada grave. Al día siguiente Fernando estaba diferente. No distante. Diferente. Antes de irse al trabajo me dijo: Anoche estuve pensando. Lo miré. Y creo que tienes razón en algo. Esperé. Yo también me acostumbré demasiado rápido. Me sorprendió escucharlo. Fernando se sentó frente a mí. Cuando éramos novios yo estaba obsesionado con la idea de casarme contigo. Pensaba que si te tenía conmigo, todo iba a funcionar solo. Bajé la mirada. Yo pensé exactamente lo contrario. ¿Qué? Que si nos casábamos, lo que sentíamos se haría más fuerte. Fernando soltó una pequeña risa, pero no era una risa de alegría. Los dos nos equivocamos. Esa conversación cambió algo. Durante los días siguientes hablamos más de lo que habíamos hablado durante meses. No porque de repente hubiéramos recuperado el amor, sino porque por fin dejamos de fingir. Fernando reconoció que después de casarnos dejó de esforzarse. Yo reconocí que había aceptado casarme sin conocer realmente cómo éramos juntos en la vida cotidiana. Ninguno podía culpar completamente al otro. Habíamos tomado una decisión enorme basándonos en una relación que todavía estaba en su etapa más bonita y sencilla. Una tarde me preguntó: ¿Estás segura de que quieres terminar? Lo pensé antes de responder. Sí. ¿No quieres intentar terapia? La pregunta me hizo dudar. No porque quisiera continuar, sino porque por primera vez Fernando estaba intentando hacer algo para salvar nuestra relación. Acepté intentarlo. Durante unas semanas fuimos a terapia de pareja. Hablamos de cosas que nunca habíamos hablado. De expectativas. De responsabilidades. De lo que cada uno esperaba del matrimonio. Y, sobre todo, de lo poco que realmente nos conocíamos cuando decidimos casarnos. La terapeuta nos hizo una pregunta sencilla. Si ustedes no estuvieran casados, ¿se elegirían hoy? Fernando guardó silencio. Yo también. No hubo necesidad de responder. Los dos sabíamos la respuesta. Después de aquella sesión, Fernando y yo caminamos hasta nuestra casa sin hablar demasiado. Cuando entramos, él dejó las llaves sobre la mesa. Creo que ya sabemos qué tenemos que hacer. Lo miré. Sí. Y esta vez ninguno intentó convencer al otro de lo contrario. Pero todavía faltaba enfrentar la parte más difícil. Contárselo a nuestras familias. Contárselo a nuestras familias fue mucho más difícil de lo que imaginábamos. Mi mamá no entendía. ¿Pero qué pasó? Y me preguntó: ¿Fernando te hizo algo? No. ¿Te fue infiel? No. Entonces, ¿por qué quieres dejarlo? No supe cómo explicarle que a veces una relación puede terminar sin que exista un culpable. Le dije la verdad. Porque no quiero pasar el resto de mi vida intentando sentir algo que ya no siento. Mi mamá se quedó callada. No estuvo de acuerdo conmigo, pero tampoco intentó obligarme a quedarme. La familia de Fernando reaccionó de otra manera. Algunos pensaron que yo estaba siendo impulsiva. Que 1 año y medio de matrimonio no era suficiente para rendirse. Que todos los matrimonios pasaban por etapas difíciles. Fernando fue quien tuvo que aclararlo. No es que Silvia esté renunciando porque tengamos problemas, les dijo. Simplemente nos dimos cuenta de que nos casamos antes de conocernos realmente. Eso hizo que las cosas fueran un poco más fáciles. No hubo una gran pelea. No hubo una escena de película. Solo 2 personas aceptando que habían tomado una decisión demasiado rápido. Unos meses después, Fernando y yo firmamos nuestra separación. El día que sacamos nuestras últimas cosas de la casa, me quedé unos minutos sola en la sala. Miré alrededor. Los muebles que habíamos comprado juntos. Las fotografías. La cocina donde había preparado tantas comidas. El lugar donde alguna vez pensé que iba a pasar el resto de mi vida. Sentí tristeza. Pero no sentí arrepentimiento por haberme ido. Fernando apareció en la puerta con una caja. ¿Ya estás lista? Sí. Antes de salir, nos quedamos mirándonos. Te deseo lo mejor, Silvia, me dijo. Y yo también, Fernando.
Nos abrazamos. Y fue extraño. Porque aquel abrazo fue más sincero que muchos de los momentos románticos que habíamos vivido durante nuestro matrimonio. No porque de repente nos hubiéramos enamorado, sino porque finalmente estábamos dejando de exigirnos ser algo que no éramos. Hoy, cuando pienso en aquella época, entiendo cuál fue mi error. No fue casarme con un hombre malo. Fernando no era malo. Tampoco fue que nuestro matrimonio estuviera lleno de problemas. Nuestro problema fue que confundimos intensidad con profundidad. Yo pensé que alguien que quería casarse conmigo después de 3 meses tenía que estar completamente seguro de lo que sentía. Y él pensó que estar seguro de querer casarse era suficiente para construir una vida juntos. Nos faltó tiempo. Nos faltó convivencia. Nos faltó conocernos cuando estábamos cansados, preocupados, aburridos o simplemente teniendo un mal día. Conocernos más allá de las citas, las promesas y los planes bonitos. Ahora estoy sola y, por primera vez en mucho tiempo, no siento que me falte alguien. Estoy aprendiendo a estar conmigo misma. También aprendí que no necesito una razón escandalosa para terminar una relación. No hace falta una infidelidad. No hace falta una traición. No hace falta que alguien sea una mala persona. A veces simplemente descubres que la persona con la que te casaste no es la persona con la que quieres compartir el resto de tu vida. Y aunque me costó aceptarlo, prefiero reconocerlo ahora que dentro de 10 o 20 años. Si pudiera volver atrás, no borraría todo lo que viví con Fernando. Solo cambiaría una cosa. Me daría más tiempo. Porque ahora sé que enamorarse puede ser rápido. Pero conocer realmente a alguien requiere mucho más.